de covardia, mas sim de intrepidez. Mesmo com meus medos, avanço com toda ousadia, sentindo não timidez. Meus sentimentos não vão me impedir de alcançar os seus. E sem olhar pra trás vou confiar em Cristo e vou sair. A rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura. Me apresento, eis-me aqui, pronto pra sua ordem ouvir. A rua é a cura, a rua é a cura. Todo foi falado, cumprindo assim a profecia, os anos perfeitos e nos tem chamado a orar, pregar, sair às ruas, mostrar os que já são seus. Os meus conflitos vão ser resolvidos se eu falar de Deus. Toda doença e não expulsar ao crer no seu falar. A rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura. Me apresento, eis-me aqui, pronto pra sua ordem. Aleluya, amada iglesia, buenas noches. Bienvenidos una vez más a la reunión ministerial, una reunión donde el Señor nos transmite vida, donde somos edificados, donde nos llenamos de la realidad, de la verdad. Y ese es Cristo, ese Cristo maravilloso que se infunde a través de su palabra profética, esa palabra que viene a infundirse en todo nuestro ser. ¿Qué tal si encabezamos esta reunión? Aleluya, vamos a tomar a nuestro hermano que está al lado y vamos a encabezar esta comunión, aleluya, en el Señor para que en esta noche el Señor usa los profetas que van a compartir, van a ser esos canales que el Señor va a usar para compartir su palabra, para edificar, aleluya, para transmitir vida. Vamos a orar, vamos a tomar al hermano que tenemos ahí al lado y vamos a orar. Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Gracias por su palabra. Su palabra nos alimenta, nos nutre. Su palabra, Señor, nos lleva a hacer su voluntad en estos tiempos finales. Señor, donde usted viene pronto, donde esos que aman su palabra, esos que la guardan, esos que la practican, Señor, van a producir, Señor, que su reino, Señor, se establezca en esta tierra. Por eso, Señor, nos vaciamos de todo, Señor, lo que natural, Señor, que hay en nosotros, porque queremos ser llenos, Señor, de su palabra, de su divinidad, de todo lo que usted es, Señor, de su verdad, de su realidad, porque queremos, Señor, hacer su obra, queremos hacer su voluntad con simplicidad, con sencillez. Gracias, Señor Jesús, con obediencia. Gracias, Señor. Lo alabamos, lo bendecimos. Amén. Aleluya, hermano, gloria al Señor. El Señor nos sigue hablando la serie Palabra, Vida y Edificación. Aleluya, palabra, vida y edificación. Aleluya, gloria al Señor. Y el encargo de esta semana es el bautismo de Jesús y el llamamiento de los discípulos. Aleluya, por el bautismo de Jesús y el llamamiento de los discípulos. El Señor nos daba ahí una cita principal que es Juan 1, 29, 51. Eso lo vamos a desarrollar en el transcurso del mensaje en esta noche. Y el Señor nos decía allí de que, hermanos, hoy tenemos una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Hermanos, de encabezarnos en Cristo. Y la única manera, hermanos, decía el Señor ahí, que no nos engañemos, de ser encabezados en Cristo, es que Él pueda llenar, hermano, todos los vacíos, hermanos, que hay en el hombre. Él lo pueda llenar con su realidad, Él lo pueda llenar con su verdad, que es Él mismo, su misma persona en cada uno de nosotros. Hermanos, la única manera, hermanos, de ser lleno, hermano, todo nuestro ser, cada espacio, aleluya, es por medio de la inmersión en la palabra, por medio, hermanos, del disfrute de la palabra, de que la palabra sea inculcada en nuestros corazones. Ahí, hermanos, es la única manera de que el Señor pueda llenarnos plenamente. Dice que hasta llegar a la plenitud de Dios. Dice que, hermanos, allí nos tornamos confiables. Aleluya, porque si nosotros no somos llenos, hermanos, esos vacíos no son llenos,
Un día vamos a desistir, hermanos, de seguir corriendo esta carrera. Un día, hermanos, vamos a desistir si nosotros no logramos ese encabezamiento, no logramos ese llenar de parte del Señor en cada una de nuestras vidas. Decía allí de que un día, hermanos, si el Señor no logra hacer esto en nosotros, vamos a desistir de correr esta carrera. Aleluya, hermanos. Entonces hay una necesidad, esa necesidad es ser llenos plenamente de Cristo. Hoy la iglesia también, hermano, una iglesia, hermano, que se deja llenar de Cristo, hermano, que para lograr ese encabezamiento. ¿Y cuál es el encabezamiento? El encabezamiento es que la iglesia se llene totalmente de Cristo. Allí la iglesia, hermano, se torna también confiable para hacer la voluntad de Dios, para que pueda ser usada por Dios, aleluya, entrando en la simplicidad, sencillez, obediencia, hermanos, unido a la voluntad de Dios para establecer su reino, que eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que está en su corazón, ese es su deseo. Hermano, y el Señor decía allí de que esta revelación, hermano, esto es una perla, lo que el Señor nos ha dado hoy a nosotros. En 20 siglos no se había revelado, no se había dado, hermano, como hoy se está dando a nosotros. Hoy en esta era, hermano, el Señor nos lo está dando a nosotros, aleluya, de una manera oportuna, hermanos, para que nosotros vivamos en esa simplicidad, en la sencillez, aleluya, porque decía el Señor allí que la enseñanza bíblica, hermano, no transforma al hombre. Dice allí que solo la enseñanza bíblica no transforma al hombre. Hermano, es cuando, hermano, nosotros permitimos que el Señor nos sature, hermano, con su realidad, con su verdad. Ahí viene la transformación en el hombre. Decía allí de que el Señor nos creó, ¿cierto? Nos creó como un vaso, hermanos. Dice que Él no nos creó como el sello de la perfección. Todos sabemos lo que el Señor sufrió con Lucifer, ¿verdad? Con Luzbel, con Lucero. Hermanos, Él no nos creó a nosotros como el sello de la perfección. Él nos creó como un vaso, aleluya, para contener, hermano, a Cristo. Hermano, Cristo que tiene la sabiduría, Cristo que tiene, hermano, el poder. Hermano, Cristo que tiene, hermano, la capacidad. Hermanos, Él nos creó como un vaso para contener a Cristo. Aleluya, hermano, por eso hoy necesitamos llenarnos de Cristo. Si nosotros nos llenamos de Cristo, hermanos, vamos, hermano, a expresar, hermano, todo lo que el Señor es. Hermano, y el Señor es, hermano, su sabiduría la vamos a expresar. Hermanos, vamos a expresar su poder. Hermanos, Él va a hacer la obra a través de cada uno de nosotros. Por eso Él no nos creó con poder a nosotros. Él no nos creó superpoderosos, hermano, con el sello de la perfección como creó a Lucifer. No, Él nos creó simplemente como unos vasos para contener, hermano, a que Él es capaz de todo, al que todo lo es capaz. Aleluya, está hoy dentro de nosotros, Cristo, hermano, y si nosotros dependemos totalmente de ese que es capaz, hermano, dentro de nosotros, hermano, nosotros vamos a ser capaces de hacer todas las cosas, pero en Cristo. Aleluya, en Cristo, hermano. Oh Señor Jesús. Entonces, aleluya, hermanos, aleluya, porque hoy, hermanos, no confiamos, hermanos, en nuestro conocimiento bíblico, no confiamos en que nosotros sabemos explicar bien las Escrituras, no confiamos, hermanos, en que nosotros, hermanos, tenemos una gran experiencia cristiana, no confiamos en eso, nosotros confiamos en Cristo. Aleluya, gloria al Señor, escríbalo ahí en el chat, nosotros confiamos en Cristo, yo confío en Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Decía allí que los grandes religiosos, hermanos, ellos allí esperaban, decía allí que a un profeta, ¿verdad? Con gran estilo, esperaban a Elías, hermanos, pero ellos no vieron la necesidad de que la primera necesidad del hombre era la redención. Era la redención, hermano, esa era la primera necesidad del hombre. Era de que el hombre, después de la caída, aleluya, el hombre necesitaba de la redención. El hombre necesitaba, hermano, de que el Señor viniera, hermano, pagar ese precio elevado por nosotros, fuera a la cruz, hermano, muriera, hermano, Él derramara su sangre para el perdón de pecados y Él infundiera su vida, hermano, en cada uno de nosotros. Entonces, hermano, la religión, decía ahí, no se daba cuenta que esa era la primera necesidad, hermano. Por eso Juan 1:29, el Señor decía allí, vamos a leerlo, decía allí, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esa era la necesidad de que el Cordero viniera, hermano, a quitar
el pecado del mundo. Hermanos, y vemos allí de que el hombre tenía una gran comunión con Dios, de que, hermano, decía allí que el enemigo de Dios sabía que el hombre que colocó en el huerto de Edén tenía su confianza completa en Dios. Dice que el hombre era simple, decía que era puro, oía la palabra de Dios y seguía obediente a la palabra de Dios. Pero vemos allí, hermanos, de que Satanás, hermanos, él por medio de la serpiente, él decía allí, entonces de nada servía que Satanás, por medio de la serpiente, hable mal de Dios, porque el hombre creado por Dios no lo iba a aceptar. Pero él sí sabía, hermano, de que él colocando un 1%, hermano, de duda en el hombre, hermano, inmediatamente el hombre iba a ser engañado, y eso fue lo que ocurrió, ¿cierto? Porque la serpiente, hermano, le dijo a Eva, le dijo, con que Dios dijo que de ninguno de los árboles del huerto podías comer, y la serpiente dijo, Dios no nos dijo eso. Entonces ahí inmediatamente Eva falló, porque ella pensó, hermano, y cuando nosotros pensamos, inmediatamente, hermano, dudamos, ¿cierto? Dudamos, y dice que un 1%, hermano, allí Eva fue engañada, hermanos, y vemos allí de que el hombre fue engañado, y dice que el pecado entró en el hombre y la muerte entró en el hombre, y dice que todos pecamos, hermanos. Y ya para finalizar y darle paso a mis hermanos, vamos, hermanos, al libro de Romanos, y allí, hermanos, terminamos, aleluya, vamos al libro de Romanos, Señor Jesús, vamos al libro de Romanos, aleluya, Romanos, hermanos, 5:12, y ya finalizamos para darle paso acá a mi hermano Alonso. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que usted no es pecador porque usted pecó, usted es pecador porque usted nació siendo pecador. Usted nació siendo pecador. Entonces, usted no es pecador porque usted pecó. Usted es pecador porque usted nació siendo pecador, amado hermano. Y decía allí el versículo 19. Decía allí el 19, decía, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Aleluya. Vamos al 3:9, hermanos. Decía allí, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. Decía allí, y el 10 decía, ¿cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermano, decía el Señor allí. El 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, por eso la necesidad, hermano, de llenarnos de la verdad, de llenarnos, hermano, de la realidad, y hermano, es Cristo. Es Cristo en nosotros, por eso necesitamos inculcar la palabra en nuestro corazón, necesitamos inmersión en la palabra, hermano, porque solo Cristo es la realidad. No hay justo ni aun uno, hermano. No hay uno bueno, ni siquiera uno. Solamente Cristo, hermano, que está en nosotros. Hermano, es la expresión de la verdad, es la expresión de la realidad. Entonces vamos para sacar a nuestro hermano Alonso y continuar con el encargo. Amén. Alabamos al Señor por su palabra, así como compartía nuestro hermano Pablo acerca de Romanos 3:12. Ese versículo lo pone en contexto para el siguiente punto, que es la eterna redención. En Romano, como compartía nuestro hermano, 3:10-12, dice que en cuanto a justo no había ni uno. No había que hiciera lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, hermano. Esto demuestra, eso lo pone. Dice que todos se desviaron, todos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. De verdad, ¿cuánto necesitamos? Mucha luz hay en esos versículos para mirar lo que es, que necesitamos una salvación urgente, grande, gloriosa,
como lo dio el Señor Jesucristo. Y en Romanos 5, 18, abre más el panorama. Dice allí, Señor Jesús, Romanos 5, 18, vemos la causa que enmarca lo que vamos a ver de Romanos 3, 12. Vamos a leerlo. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. Entonces vemos que por la transgresión de un hombre, Adán, todos los hombres por causa del pecado, estamos sometidos a una sentencia de muerte eterna. Dios mío, tan grande es Dios, no merecíamos nada. Allí dice que solamente esperaba, ya todos estábamos juzgados, condenados a muerte, y solo se esperaba, era el día para ejecutar esa sentencia de muerte. Señor Jesús. Pero alabado sea el Señor, hermano, que el Señor envió a su Hijo Jesús para morir por cada uno de nosotros. Gracias que el Señor Jesús es ese Cordero Pascual, ese Cordero que derramó su sangre por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Alabado sea el Señor. Aquí avanzamos un poquito y miramos y confirmamos, dice, nuestro futuro ya estaba trazado, solo faltaba la ejecución de esa sentencia de muerte. Hoy nuestra salvación es por medio de la sangre de Jesucristo. Miremos lo que está allí, el principio que está en Hebreos 5:22, la base. Dice, así como todo es purificado según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Fue por la sangre de Jesucristo, hermano, que obtuvimos esa salvación. Fue por la sangre del Señor. El Señor nos hablaba allí, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si nosotros derramamos nuestra sangre, no tendría ningún sentido, porque muertos quedábamos. Y lo que estaba en Hebreo 12, miramos aquí, miren un poquito. Hebreo 12, 9:12, dice, y no por sangre de macho cabrío, ni por becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna salvación. Alabado sea el Señor. Hoy tenemos una salvación grande, es por la sangre de Jesús, habiendo derramado su sangre. Fue la sangre de Jesús. Alabado sea el Señor. Avanzamos un poquito. Dice en Éxodo 12, del versículo del 1 al 3, vemos la historia de la salvación del pueblo de Israel. Dice, una salvación para su pueblo, dice allí, por el pueblo de Israel, mostrando un principio maravilloso y glorioso. Primer punto, un cordero perfecto había de ser muerto al final de la tarde. Mire eso. La sangre del cordero debía ser aplicada en el marco de la puerta. Señor Jesús, la orden para Dios era que toda la familia comieran la carne asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. El Señor nos mostraba allí, bajo ese principio de esos versículos, un cordero perfecto. Habla de Cristo, el único que estaba calificado para morir por los pecadores. Y allí vemos que la sangre del cordero tenía que ser aplicada en los marcos de la puerta, en los tinteles y en los postes. Bendito sea el nombre del Señor. Y la orden era comer toda la familia, toda. Este cordero es Cristo. Y Cristo está en la palabra. Por eso hoy necesitamos urgente disfrutar más la palabra, apreciar más la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas maneras de cómo disfrutar el cordero. En el alimento diario, en las inmersiones diarias, en los líquidos que el Señor está dando. Tenemos abundante de palabra, abundancia.
no es por palabra. Solamente la palabra, como el cordero disfrutado, nos va a dar fuerza para avanzar en esta vida cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice aquí, porque la sangre libraría el juicio de Dios que pasaría aquella noche. Dice aquí, el 12 de Éxodo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y iré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mira el 13 dice, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Solo la sangre era una prevención. La sangre tiene un poder. La sangre tiene un significado hoy para los cristianos. Pero el 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestra generación. Hoy nuestro gozo es intensificado en nuestra vida, porque antes estábamos sin esperanza, pero hoy tenemos una esperanza. Cristo, como el Cordero, dio su vida, derramó su sangre, pasó por alto nuestras iniquidades, nuestros pecados, nos dio vida. Y hoy el Señor, Jehová Dios, Él mira y ve en nosotros en la sangre de su Hijo aplicada en nuestra vida. Y por eso nos debe llenar de gozo, de alegría, haciendo fiestas solemnes a Jehová, a nuestro Dios. Que Dios lo bendiga. Y aquí pasamos el hermano. Eso es el Señor, hermano. Bueno, siguiendo con lo que nuestro hermano Alonso estaba compartiendo acerca de Cristo o de Jesús como el Cordero de Dios, nosotros vemos que esa fue la presentación que le hizo Juan el Bautista. Hermanos, en el día miércoles nosotros vemos el bautismo de Jesús. Esto está enfocado en Mateo capítulo 3, versículo 2 y el versículo 7. Pero específicamente, hermanos, nosotros vamos a mirar vamos a mirar algo que el Señor nos ha estado mostrando y nos va a revelar. Dios nos dé luz, nos dé la aplicación de esta palabra para que podamos transmitir este encargo. Hermano, lo primero que nosotros necesitamos mirar es de que en su primera venida, Jesús no vino como los líderes de los judíos esperaban, o sea, como ellos esperaban. Ellos pensaban que Dios enviaría al Mesías de una forma pomposa, como los religiosos esperaban la llegada de un gran líder. Ellos esperaban de pronto un David, alguien que los libertara del cautiverio romano, alguien que los liberara de toda la cautividad, no solamente del pecado, sino también que los liberara en la parte en lo que ellos vivían. Dios envió a Jesús de una manera muy humilde, contradiciendo lo que ellos imaginaban. Bueno, aquí vamos a mirar y vamos a poner una aplicación a esta palabra. Hermano, nosotros tenemos un estigma desde que nacimos, desde pequeños. A nosotros nos metieron la imagen de que Jesús es el hombre pues de imagen bonita, de ojos verdes, de cabello claro, cierto, blanco, y nos montaron esa imagen o nos pintaron esa imagen que nosotros tenemos en nuestra cabeza, y es un retrato de aquel hombre. Hermanos, él no vino con una apariencia atractiva, sin belleza, sin hermosura alguna. Entonces, cuando miramos a las personas a nuestro alrededor, nótese que todas tienen cierta belleza, pero en Jesús no había ninguna belleza que agradara. Por eso su apariencia ya era una prueba para Juan el Bautista. Ojo con esto, ya su apariencia era una prueba para Juan el Bautista. Entonces, hermanos, nosotros, ¿cómo podemos ver esta descripción? Hermanos, nosotros, en el único capítulo, o la única manera donde nosotros vemos la descripción de Jesús, donde se muestra su apariencia, está en Isaías capítulo 53. Desde el versículo
3 hasta el versículo 12. Aquí pues no me da tiempo de leer todos estos textos bíblicos, pero nosotros podemos ver algo de él específicamente donde dice lo siguiente. Dice en los siguientes versículos: le hemos despreciado él y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó de su camino. Específicamente, hermanos, yo quiero mostrar aquí que él tenía una apariencia como de raíz de tierra seca. Aquí lo dice en estos textos bíblicos. Entonces, hermanos, ¿qué vemos nosotros ahí? Nosotros vemos de que él no tenía ninguna apariencia, él no tenía nada, él no tenía ninguna semejanza, él no podía mostrar que comes de que él tenía una belleza, lo cual llamaba la atención. Hermanos, nadie le dio importancia o valor. Usted sabía que hasta la apariencia de Jesús se debía por nuestros pecados. Él cargó sobre sí nuestras transgresiones, fue maldecido por causa de nuestros pecados. Hasta en la apariencia física, hermanos, se muestra cómo él padeció, ¿cierto? Muestra cómo él tenía este problema. Por eso es muy significativa la forma como Juan el Bautista lo presentó. La primera presentación fue esta, hermanos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, no mostrando un poquito más acerca de esto, vemos de que Juan el Bautista, a pesar de que tenía la posición que tenía, para resumir, porque él era del linaje de los sacerdotes, era hijo de Ezequiel, él tenía preferencias, él podía estar comiendo, degustando de los mejores placeres como sacerdote, de las mejores vestiduras. Hermanos, aún así vemos de que él, la manera como él presentó a Jesús fue de una manera fuera de la caja, ¿cierto? Cuando él predicaba el Evangelio, él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y trataba a los fariseos de generación de víboras, ¿cierto? Él no comía la comida de los sacerdotes, sino que comía miel silvestre, comía langostas, se vestía de pieles de camellos. Hermanos, vemos de que la manera como él presentó a Jesús fue una manera totalmente diferente, porque él estaba pavimentando el camino para que Jesús llegara. Bueno, lleguemos al punto donde queremos mostrar, hermanos, aquí en el Evangelio de Juan. Vemos de que en el versículo 1, capítulo 1, versículo 34, dice lo siguiente. En el Evangelio de Juan leemos: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía de él como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquí es donde está el punto, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículos 32 y 34. Es muy importante, hermanos, observar que en aquel momento Jesús aún no tenía discípulos, primero que todo. Estaba solo y en medio de la multitud, ya que él hacía también la fila para ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces vemos de que, hermanos, ¿cuál fue la manera como Juan identificó a Jesús? Hermanos, solamente en el momento del bautismo, cuando él vio que descendía sobre él el Espíritu como una paloma. Hermanos, el Espíritu es algo que es invisible, no se puede ver, pero Juan logró ver al Espíritu como una paloma y vio que sobre él descendía, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Este es el Cristo, este es el que descendió sobre él. Hermanos, esta fue la presentación de Jesús y esta fue la manera como podemos ver al Cordero de Dios, no solamente como Alonso nos lo estaba compartiendo ahorita, el aspecto de Jesús como el Cordero de Dios, sino que ahora también como el Cristo, como el ungido de Dios, como aquel que descendió sobre él, el Espíritu Santo, para comenzar su ministerio. En este momento él comienza su ministerio y comienza su labor. Hermanos, Jesús es el Señor. Ahora nuestro hermano va a seguir compartiendo este tema delicioso. Amén. El Señor nos seguía hablando sobre el bautizo de Jesús. Nos decía que
Juan vio descender del cielo el Espíritu como paloma. Y nos hacía una pregunta: ¿por qué en forma de paloma? Y nos llevaba a Génesis, mostraba cómo Noé envió una paloma, la experiencia de Noé, del arca que tuvo cuando necesitaba saber si las aguas del diluvio habían secado. Entonces soltó una paloma, pero antes de ella ya había soltado un cuervo. Y el Señor hablaba de que Noé tenía mucho conocimiento y sabía que el cuervo iba a volver porque todavía no podía dónde posar. Y nos mostraba cómo este cuervo no tenía lugar donde posarse, por tanto tenía que regresar. Y él sabía que ciertamente iba a encontrar cadáveres, pero no tenía dónde sentarse y debía volver al arca. Entonces vemos cómo también Noé envió una paloma y tampoco encontró dónde posar porque había mucha agua. Pero 7 días después, cuando la envió, ella regresó en su pico con una hoja de olivo. Después de 7 días volvió y la soltó, pero ya no regresó. Vemos aquí que tenemos que, el Señor quiere que nosotros percibamos la diferencia entre el cuervo y la paloma. Vemos que el cuervo está donde hay muerte. Y vemos que el cuervo, donde vemos cuervos en el aire, ahí nosotros mismo pensamos que hay algún animal ya, decía el Señor, pudrefacto. Entonces vemos que el Señor nos mostraba cómo hoy el Señor quiere que nosotros no andemos en muerte espiritual, sino que tengamos vida, y que no alimentemos muerte, sino que en nuestro vivir tengamos un vivir dándole vida a las personas, llevando el evangelio, llevando la alegría de la vida de la iglesia. Entonces vemos que la paloma está asociada a la vida y al espíritu. Esto muestra de que Dios desea dar vida al hombre por medio de Jesús. Y el Señor nos hablaba de que el espíritu también representa la unción. Y nos mostraba los utensilios del tabernáculo, ¿verdad? Que todos los sacerdotes oficiaban allí. Pero necesitaban ser ungidos con el aceite para comenzar su trabajo. Vemos aquí que el Señor cuando nos mostró que el Espíritu Santo ungió a Jesús para dar inicio a su ministro terrenal, y nos mostraba lo que significa. La unción en griego es crisma, y Cristo es Cristos, que significa ungido por la unción. Entonces cuando Juan el Bautista vio que se posó en Jesús, y como hablaba el hermano anteriormente, él no podía reconocer a Jesús, pero la señal era que él vería que la paloma se posaba sobre Cristo y el Espíritu ungía a Cristo. ¿Para qué? Para que comenzara, para que Jesús iniciara su ministerio terrenal. Entonces el Señor nos mostraba y nos decía que nosotros no debemos de ser semejantes a los buitres o cuervos que solo buscan muerte, palabras negativas y críticas, sino que seamos quien da vida, ¿verdad? Quien da vida. Y nos decía
en una forma de exclamación. La alegría que encontramos en el vivir de la iglesia es el resultado de la vida. Hermano, también nos mostraba en Génesis 4:5. En Génesis 4:5 dice que, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se enseñó contra Caín de gran manera y decayó su semblante. Hermano, el Señor nos mostraba de que aún cuando nosotros tocamos muerte, nuestro semblante cambia, nuestro semblante es decaído. Entonces, hoy el Señor quiere que tengamos en nosotros esa sencillez para que en nuestro semblante se refleje vida y no tengamos el semblante decaído y que refleja muerte. Alabado sea el Señor, que en nuestro vivir, hermano, tengamos ese vivir de alegría, de gozo, que nos da el Espíritu cuando permanecemos nutriéndonos de vida. ¿Qué es nutrirnos de vida? Estar cerca de la palabra, estar cerca de lo que el Señor está haciendo en este mover, y que podamos llevar esta misma vida, llevarla a todo el cuerpo, para que podamos ser unidos, podamos avanzar. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Dándole continuidad a esta palabra que estamos recibiendo de parte de Dios. Este tema de esta semana, el bautismo de Jesús, el llamamiento de sus discípulos. Esto es bastante profundo y voy a hablar un poco acerca de el ministerio de Juan el Bautista, algo que está allí y que quiere el Señor para perfeccionarnos a nosotros, de no cometer los mismos errores y de poder avanzar en este llamado que el Señor nos ha dado a nosotros, porque hoy nosotros necesitamos estar claros para poder hacer la obra que Dios quiere en esta tierra y buscar muchos de sus discípulos. Como vimos en el suceso de Juan el Bautista, en el capítulo 1 de la carta de Juan, vemos ahí que él dijo estas palabras: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y en Hechos, capítulo 13, versículo 25, leemos: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Con estos dos versículos podemos concluir que la carrera de Juan el Bautista había terminado. Allí el Espíritu está mostrando que en este momento era cuando ya Juan tenía que tener la claridad de que se había encontrado con el Mesías, con Rabí, que es Jesús, enviado por Dios. Y como nosotros estamos viendo, él tenía que dejar su escena y dejar todo lo que Dios había usado en él para abrir el camino como el precursor, para que la obra de Dios tuviera esta realidad. Gracias al Señor, nosotros hoy estamos aprendiendo más para no cometer los mismos errores que cometió Juan el Bautista. En el tercer capítulo de Juan leemos: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ahí aprendemos que el tema de esta semana, por el cual el Señor nos habló con tanta profundidad del bautismo de Jesús y el llamamiento de los discípulos, hoy Dios también quiere usarnos a nosotros, pero estando claros de que no podemos confiarnos aún en nosotros mismos. Podemos pensar nada de nosotros mismos. La obra que existe es la obra de Dios. Dios está usando a su apóstol, nuestro hermano Pedro, y gracias a la revelación, hoy estamos recibiendo esta luz,
tan única y tan grande. Aquí vemos el cuadro de Juan el Bautista, también haciendo una obra paralela. Dice que Juan el Bautista parecía no importarle competir con la obra de Jesús, o estorbarla, o incluso distraer a aquellos que buscaban al Mesías. Él ya había preparado el camino del Señor, su carrera ya había terminado, por tanto no debía continuar actuando. Él mismo dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aquí en este versículo del capítulo de Juan 1, versículo 30, podemos aprender que pero que yo mengüe habla de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestras acciones. Cuando el Señor hoy quiere tener un crecimiento en nosotros mucho más elevado, mucho más alto. Hoy nosotros necesitamos saber, hermanos, que no tenemos tiempo para dejarnos engañar, para ser distraídos, para dudar de esta palabra que estamos recibiendo, esta palabra profética, esta palabra pura, esta palabra que está iluminando nuestra vida. En el tercer capítulo de Juan leemos, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. Hoy nosotros tenemos que tener la claridad del testimonio del Hijo de Dios, como el enviado para salvarnos y rescatarnos a nosotros. Por eso nosotros no tenemos ninguna obra. La obra es de Cristo, porque Cristo es nuestra cabeza. Por eso hoy nosotros necesitamos estar claros que Cristo quiere crecer en nosotros. Cristo quiere crecer en nosotros. Cristo quiere crecer en nosotros. Es necesario que Él crezca. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, pero que yo mengüe, pero que yo mengüe. Amados hermanos, amada iglesia, ¿verdad? Este hablar hoy es la realidad de Dios para nosotros. Hermanos, hoy nosotros necesitamos permitir que el Señor crezca más en nosotros. Hermanos, aquí vemos un escenario más. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Dice, su discurso era correcto, pero su conducta era totalmente diferente al discurso. En el cuarto capítulo vemos aquí cómo el Señor nos habla. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Hermanos, hoy necesitamos estar claros de la obra que Dios también quiere hacer con nosotros como discípulos, para poder también bautizar en el nombre de Jesús, declarar que esta obra que Él nos está mostrando es para que nosotros creamos en el plan que Dios tiene con nosotros. Hermanos, concluyo con esta palabra que el Señor me mostró allí. Dice que si queremos ser confiables ante Dios, necesitamos permitir que su palabra trabaje en nosotros y Cristo habite en nuestro corazón, llenando los espacios, porque aún tenemos muchos espacios sin realidad espiritual, llenos de elementos de la vieja creación. Somos engañados incluso por la parte buena de nuestra alma. No podemos confiar en nosotros mismos. Señor Jesús, oh Señor Jesús, gracias por venirnos a mostrar que esta obra enviada por el Padre a través de su Hijo tiene una realidad que debe estar en nosotros. De esa forma seremos llenados por el propio Cristo. Si usted quiere ser confiable ante Dios, ese es el único camino. Solamente
si dejamos que la palabra de Cristo more en nosotros, llenando nuestro ser, Cristo podrá encabezarnos y entonces seremos confiables. Hermanos, termino con esta inmersión. Solamente si dejamos que la palabra de Cristo, solamente si dejamos que la palabra de Cristo more en nosotros, llenando nuestro ser, Cristo podrá encabezarnos. Cristo podrá encabezarnos y entonces seremos confiables. Hermanos, que el Señor encuentre en nosotros cada vez más humildad, sencillez, arrepentimiento, buscar que Él pueda crecer cada día más en mí, que Cristo crezca más cada día. Señor Jesús. Sigue nuestro hermano Henry Amorocho. Amén, hermano, Jesús es el Señor. Gracias por su palabra profética. Gracias por todos estos siervos que han pasado en esta noche, transmitir esta palabra de comando que trae dirección a la iglesia. Así como terminaba nuestro hermano Héctor Campo, hermano, la importancia de ser aquellos confiables del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, en cuanto a la palabra, pudo ver, pudo percibir, hermano, y él sabía que el hombre no es confiable. El hombre en su ser natural, hermano, no es confiable. Hermano, pero a través de la palabra, hermano, esta semana, Señor, por medio de un ejemplo muy práctico del apóstol Pablo con Timoteo, muestra, hermano, quien nos hace confiable es la palabra. Seguir de cerca, hermano, nos hace confiable. ¿Para qué? Para seguir la labor, para hacer la obra del Señor, porque es la palabra quien hace la obra del Señor. Hermano, en Filipenses 2:19, el Señor nos decía, hermano, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Hermano, ¿por qué Pablo confiaba tanto en Timoteo? Porque era uno, hermano, que seguía de cerca las enseñanzas. Era uno, hermano, que estaba de cerca a Pablo, hermano, en su intimidad, en sus persecuciones, en sus tribulaciones. Estaba de cerca en la palabra que Pablo transmitía a las iglesias. Por estar de cerca, se convirtió, se tornó en alguien confiable para él, hermano, porque sabía que enviando a Timoteo iba a hablar las mismas palabras, iba a transmitir el mismo encargo. Hermano, era alguien de buen ánimo, como el Señor compartía en el versículo 20 y 21, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermano, estas palabras, hermano, nos motiva, hermano, que el único camino que necesitamos tomar, hermano, es estar cerca. ¿Cerca de qué? Cerca de la palabra, cerca, hermano, del apóstol. ¿Por qué? Hermano, porque el apóstol, hermano, en ese entonces, Pablo, hablaba, hermano, era palabra de Dios, no hablaba palabra de hombre. Era la palabra que él recibía de Dios mismo. Y esa palabra, hermano, fielmente la transmitía a las iglesias. Pero él tenía también cooperadores, y uno de ellos Timoteo, que podía depositar total su confianza, porque Timoteo estaba cerca al apóstol, al enviado de Dios, al profeta, el canal que Dios estaba usando en ese entonces. Hoy, hermano, nosotros, como esos cooperadores, hermano, tenemos a nuestro hermano Pedro, como ese canal que Dios está usando, que no son sus propias palabras, que es palabra que proviene de Dios, donde Dios le da, hermano, palabra de Dios y él fielmente transmite a la iglesia. Y hoy nosotros necesitamos ser aquellos que están cerca, porque estando cerca, hoy nosotros podemos, hermano, hacer la voluntad de Dios, hermano, en unidad, en armonía, respirando las mismas cosas. El Señor decía aquí un párrafo, decía, ¿cómo logramos conocer y confiar los unos en los otros? ¿Cómo logramos conocer y confiar unos en los otros? El Señor decía, siguiendo de cerca la enseñanza. Esto es la palabra. Hermano, estando de cerca en la enseñanza, la palabra. Hoy el Señor nos ha dado su palabra.
Hoy el hermano está transmitiendo mucho encargo a través del canal Instituto Vida para Todos, como son los jueves a las 7 de la noche, como son los sábados, desde bien temprano, 7:30 de la mañana, una palabra de comando para todos los colportores. Y asimismo los días domingos a las 5 de la tarde, como es reproducido el link, una palabra para todas las iglesias en la tierra, palabra de comando. ¿Cómo nos tornamos confiables? Estando cerca de la palabra. Hermano, es el camino que el Señor nos está mostrando, estar de cerca de la palabra, valorar la palabra de comando, valorar la palabra profética. Y esa palabra, hermano, se torna en vida en nosotros por medio de la inmersión, por medio de proclamar, por medio de repetir, unido a los gritos de guerra. Hermano, uno que está de cerca ama las cosas del Señor, ama la inmersión, ama los gritos de guerra, ama el colportaje dinámico, ama todo lo que el Señor nos está dando, porque estamos cerca a la palabra del Señor. Asimismo, el Señor también nos decía, unido a esto, dice, cuando surge una palabra negativa, usted no da oídos, porque conoce de quién viene la enseñanza. Hermano, porque muchas veces, hermano, somos engañados, porque muchas veces, hermano, lastimosamente puede que venga la duda, hermano, por estar lejos, hermano. Más no estamos cerca, sino más bien estamos lejos de la palabra. Hermano, hoy estando cerca de la palabra, hermano, ninguna palabra negativa nos va a engañar. Estando cerca de la palabra, hermano, pueden venir tempestades, pueden venir tribulaciones, pero como dice aquí, conocemos de quién viene la enseñanza, conocemos de quién viene la palabra. Hermano, por eso, hermano, nuestro camino es estar cerca, hermano, seguir de cerca la palabra. Hermano, vamos a apreciar la palabra día tras día. Esta palabra es el mismo Señor, el mismo Cristo en nosotros. Vamos a valorar los mensajes que está dando nuestro hermano Pedro por medio del canal Instituto Vida para Todos. Aún esta palabra que es transmitida todos los viernes, la reunión ministerial, vamos a valorarla, vamos a apreciarla. Hermano, palabra, hermano, de los miércoles por este canal, Iglesia en Valledupar, vamos a unirnos, vamos a estar de cerca, porque es la palabra, hermano, que nos lleva a ser cómplices. Es la palabra que nos lleva, hermano, a respirar las mismas cosas. Y así como Pablo con Timoteo, que depositó toda su confianza por seguir de cerca las enseñanzas, seguir de cerca la palabra. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos ha colocado en servicio, en sectores, salimos a la obra algunos. Hermano, hoy el Señor está necesitando de cooperadores. ¿Cooperadores de qué? Aquellos que son confiables. Y esa confiabilidad es producto de estar de cerca de la palabra del Señor. En 2 Timoteo 3:10-11, el Señor también nos contaba la experiencia. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento. Era tanto la cercanía de Timoteo con Pablo, hermano, que él conocía todas estas experiencias, las persecuciones, los padecimientos, la longanimidad, el amor. Hermano, todo por estar de cerca. El hermano Pedro cuenta la experiencia cuando muchos cooperadores estaban muy de cerca al hermano Don y conocían, hermano, no solamente al hermano, lo acompañaban para las conferencias, para las reuniones, no, sino que también conocían, hermano, la parte también humana de él, su conducta, su longanimidad, su paciencia, sabían todo lo del hermano Don, nuestro hermano Don, las persecuciones que tuvo, los padecimientos. Pero ¿por qué comprendían? ¿Por qué sentían todo esto? Por la cercanía, seguir de cerca. Hoy nosotros necesitamos estar de cerca, hermano, de cerca el profeta que Dios nos ha colocado. Está de cerca la palabra, está de cerca la inmersión en la palabra profética, estar de cerca los gritos de guerra, estar, hermano, cerca con todo lo que el Señor nos ha dado. Hermano, y eso produjo algo. El Señor compartía que ellos conocían su persona y eso significaba la palabra que el Señor nos está dando. Ven y ve. Repita conmigo, ven y ve.
Diga conmigo, ven y ve, casa de adolescente. Ven y ve, casa de adolescente. Ven y ve, casa de adolescente. Hermano, uno que está de cerca, hermano, produce algo. Y es que ahora va a traer personas, hermano, ¿para dónde? Para la iglesia, para las reuniones. Uno que está de cerca no habla sus propias palabras, no da tantas explicaciones. Uno que está de cerca solamente es uno que dice, ven y ve, ven a ver lo que está pasando. Y ven y ve es, invita a las personas a conocer el vivir de la iglesia. ¿Cómo? La inmersión en la palabra, invítela a casa adolescente, invítalo a los capitanes y la tropa, y esto no necesita muchas explicaciones. Hermano, esto lo podemos comprobar en Juan capítulo 1, ¿qué tal si abrimos nuestras Biblias? Juan capítulo 1, versículo 39. El Señor nos cuenta la experiencia de Juan, hermano, cómo el Señor lo cautivó, cómo él pudo estar de cerca y cómo él pudo, hermano, ver. Dice Juan capítulo 1, versículo 35, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los discípulos oyeron decir esto, siguieron, ¿quién? A Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? El Señor le dijo, ven y ve, le contestó el Señor. Dice el versículo 39, ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Hermano, solamente, hermano, el Señor les dijo, ven y ve. Y dice la palabra que ellos se quedaron con el Señor. Andrés se quedó con el Señor. Podemos ver en este pasaje, hermano, que solamente es creerle al Señor. Es decir, ven y ve. No se necesita de muchas explicaciones. El Señor nos compartía que cuando explicamos mucho, más bien ahuyentamos a las personas. Hermano, el ven y ve, hermano, es depender totalmente del Señor. Es un ambiente espiritual donde las personas son cautivadas, hermanos, por medio del ambiente. ¿Qué encontramos? Inmersión, encontramos gritos de guerra, encontramos oración, encontramos palabra de comando, encontramos colportaje dinámico. Hermano, es un ambiente. Me gustaba que el Señor decía, nos compartía eso, dice, aquellos que lo siguen son conquistados por el ambiente espiritual que aclara mejor que las palabras. A veces nos preocupamos por dar muchas explicaciones, no. El Señor dice, un ambiente espiritual que aclara que mejor que las palabras. Hermano, y la experiencia fue que Andrés, hermano, se pudo quedar. La experiencia de Andrés, hermano, es que él experimentó ese ambiente espiritual. Y eso es lo que estamos experimentando hoy en día, hermano. Hoy nuestras reuniones, hermanos, están siendo más vivas, están siendo más llenas de vida, por medio de los adolescentes, por medio de los jóvenes, por medio de la inmersión, por medio, hermano, de los gritos de guerra que viene de la palabra del Señor, por medio del colportaje dinámico, hermano, que se está haciendo una labor grande por medio de aquellos que salen, hermano, a la guerra, hermano, y muchos kits, mucha palabra, mucho el evangelio del reino está siendo sembrado, hermano, en el corazón de las personas aquí en la ciudad. Más de 200 kits ya han sido sembrados, hermano, y por la obediencia, hermano, está trayendo frescura a la iglesia. Hoy nuestras reuniones están siendo más vivas, hermano. Hoy todo debe estar unido con la palabra. El Señor nos ha compartido que cuando salen estos adolescentes y estos jóvenes, hermano, y oran con esa simplicidad, oran ellos con la palabra profética, porque no oran conforme a sus oraciones personales, no, sino que oran conforme a la palabra, hermano, y presentan el evangelio del reino sin tantas explicaciones, solamente presentan en las manos de las personas. ¿Y cuál es el resultado? Las personas adquiriendo. Ellos solamente presentan sin explicar tanto y solamente le dicen, vengan y vean.
Aquí está la palabra del Señor. Entonces, hermanos, que el Señor nos lleve a este camino, hermanos, a traer a muchas personas a un ambiente espiritual, hermanos, donde son cautivadas. Y si nosotros dudar, llevémoslos a la palabra, oremos con ellos, pero sin dudar con ellos vamos a hacer inmersión. Usemos, hermanos, la inmersión diaria en la palabra profética. Hagamos con ellos gritos de guerra, un solo renglón, 2 renglones. Repitamos que esa palabra va a ser inculcada en ellos. Es solamente ven y ve, hermano. Y hoy unas reuniones son, unas fiestas son, porque Dios es un Dios de fiesta. Dios no de tristeza, sino de alegría. Entonces, hermano, gracias al Señor por este encargo, hermano, que finalizó. Hermano, el ven y ve. Vamos con simplicidad, con obediencia. Que el Señor nos lleve a tener ese corazón de niño, de adolescente, hermano, para comenzar a practicar. No dando tantas explicaciones, solamente creerle al Señor, poner el evangelio del reino en las manos de las personas, y las personas van a ser cautivadas por el ambiente espiritual. Amén. Jesús es Señor. Hermano, unido a todo esto, también queremos aprovechar este momento y transmitir unos encargos de Dios para la iglesia, para que finalizando esta semana, hermano, podamos seguir estar de cerca a todo lo que el Señor nos da. Una manera de estar de cerca a la palabra del Señor es el día de mañana. El Señor espera a las 6 de la mañana el sector B. Amén. Hermano, todo el sector B. Hermano, el Señor los espera, la Victoria, todos estos sectores, mañana para el servicio de aseo. Hermano, es una manera de estar, seguir de cerca al Señor. Es la manera de experimentar el ven y ve cuando nosotros nos unimos a todos estos servicios. Entonces el sector B mañana, el Señor los espera. Amén. Asimismo mañana, hermano, casa de adolescentes. Amén. Hermano, a partir de las 8 de la mañana, Dios espera a todos los adolescentes y los capitanes de las tropas. A partir de las 8 de la mañana vamos a seguir disfrutando de la palabra de comando, transcripción, inmersión. Hermano, y lo que no puede faltar, el colportaje que esté en nuestro corazón. Hoy la inmersión y el colportaje es el combustible de la casa adolescente. Por eso en nuestro corazón debe estar la palabra inculcada, pero debe ser practicada en la calle. Entonces, padres que están conectados ahora mismo, envíen sus hijos mañana sin falta. A partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía vamos a estar. Vamos a salir, ellos retornan a sus casas al mediodía, ellos almuerzan en sus casas, y en las horas de la tarde el Señor nos espera a las 6 en punto a disfrutar ya de nuestra reunión, hermano, ya con experiencia, ya con realidad, hermano, y el Señor espera a partir de mañana de las 6 de la tarde a todos sus hijos, capitanes y tropas, para disfrutar de la palabra del comando. Amén. Hermano, así mismo la reunión del domingo, el primer día de la semana, hermano, recordamos esta reunión. Inicia a las 9 de la mañana. Rogamos en el Señor que usted pueda estar antes de las 9. Hermano, las reuniones de la iglesia, el primer día de la semana, unas fiestas son. Y hermano, y no vamos a venir con las manos vacías, sino que vamos a venir llenos de la vida del Señor para disfrutar todos juntos de la reunión del domingo. Amén. Asimismo, hermano, recordamos los compromisos de amor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros votos, hermanos. Recordamos para que usted, hermano, sigamos de cerca al Señor y podamos así, hermano, traer al Señor por segunda vez. Hermano, y ya para finalizar, recordamos, hermano, finalizando, nuestros hermanos que están en Brasil, estos jóvenes como Dina, Eliú y Juan Pablo de Curumaní, ellos regresan el día 30 de este mes. Entonces oramos, iglesia, por su retorno, por su regreso. Ellos salen de Sao Paulo a Panamá, Panamá, Santa Marta, y de Santa Marta retornan en bus hacia la ciudad de Valledupar. Entonces oremos por nuestros hermanos que ya regresan de Brasil, gracias al Señor por lo que ganaron. Entonces oramos para que el Señor los traiga en bien. Amén. Jesús es el Señor. ¿Qué tal si finalizamos esta reunión encomendándola al Señor, para que sea el Señor, hermanos, dándonos ese corazón cada día, estar cerca a la palabra y experimentar el ven y ven en nuestro vivir? Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, porque es la palabra quien hace la obra. Es la palabra quien tiene poder
Señor, para cambiarnos, para transformar vidas. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, de verdad llévanos a estar de cerca, Señor, de tu palabra, para ser aquellos cómplices, a ser aquellos que respiran las mismas cosas. Señor Jesús, queremos que tú nos uses en tu obra, Señor, con el ven y ve, no dando tantas explicaciones, sino confiando en la palabra. Gracias, Señor. Bendice a todos los hermanos que estuvieron conectados. Amén. Jesús es el Señor. Dios los bendiga a todos. Amén. Mas sim de intrepidez. Mesmo com meus medos, avanço com toda ousadia, sentindo não timidez. Meus sentimentos não vão me impedir de alcançar os seus. E sem olhar pra trás vou confiar em Cristo e vou sair. A rua é a cura, a rua é a cura. A rua é a cura, a rua é a cura. Me apresento, eis-me aqui, pronto pra tua ordem ouvir. A rua é a cura, a rua é a cura. Todo foi falado, cumprindo assim a profecia, usando as profetas seis. Nos tem chamado a orar, pregar, sair às ruas, mostrar os que já são seus. Os meus conflitos vão ser resolvidos se eu falar de Deus. Toda doença não expulsar ao crer no seu falar. A rua é a cura,